Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Y bueno, hemos empezado este martes con una noticia que vuelve al tema del caso Lavallato, el financiamiento ilegal a los partidos políticos. En este caso se trata del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Ya habían varias versiones donde las constructoras brasileñas también dijeron y habían declarado que dieron para su campaña. Y en este caso la Fiscalía, parte del equipo especial Lavallato, allanaron la vivienda del ex alcalde de Lima, pero además la vivienda de José Luna Gálvez. José Luna Gálvez, que ojo, hay que recordar esto, fue secretario general de Solidaridad Nacional y jefe de campaña en el 2014, justamente de este partido que llevaba a Luis Castañeda Locio a la alcaldía de ese entonces. Y han allanado la vivienda de Luis Castañeda, la vivienda de José Luna Gálvez y además algunos locales de la Universidad Telesub, que la semana pasada ya hemos escuchado ha estado en problemas, pero por otros motivos. En este caso tiene que ver con las investigaciones que se hacen por lavado de activos, por financiamiento ilegal a las campañas políticas. Se acusa, según la Fiscalía, que Castañeda Locio habría recibido $980.000 de parte de la constructora brasileña OAS y de parte de la constructora brasileña Odebrecht, justamente para beneficiarse en obras de infraestructura, obras viales en la ciudad de Lima, evidentemente. Vamos a ir con este tema y estamos con el abogado penalista Carlos Caro para que nos dé luces del procedimiento que se va a seguir al exalcalde de Lima, ¿no? Y qué es lo que puede pasar. Doctor Caro, muy buenas noches en principio por estar con nosotros en ¿Quién tiene la razón? Explíquenos un poco, digamos, las motivaciones, los móviles para este allanamiento, que no sé su opinión, pero parecen un poco tardías. Es decir, ¿qué espera encontrar, valgan verdad, la Fiscalía allanando la casa de Luis Castañeda Locio, allanando la casa de José Luna Gálvez? Porque estas investigaciones están ya, digamos, estas declaraciones, las brasileñas, ya se conocían de hace varios meses. Claro, lo que pasa es que cuando hay una colaboración eficaz, lo que tiene que haber primero son actos de corroboración. Y mientras la corroboración no se mantenga o no se complete, es decir, confirmar la información entregada por un colaborador eficaz, no se pueden actuar diligencias como un allanamiento o una detención. Entonces estamos asistiendo acá ante el método normalmente conocido por la Fiscalía, que es allanar. Ahora van a ver si han encontrado algo importante, porque no siempre hay el crimen perfecto, siempre se puede encontrar alguna información, sobre todo si estamos hablando de grandes cantidades de dinero que se habría movido, indicios de balance patrimonial que puedan usar luego para una detención preliminar o una detención preventiva o un impedimento de salida del país, que en el caso del señor Castañeda ya lo tiene. Sí, claro. Entonces, estamos ante una investigación preliminar, tú bien has dicho, un poco tardía, pero son también los tiempos del proceso, ¿no? Porque mientras no se corrobore algo no se puede dar paso para lo otro. Entonces, estos 980.000 de los que se habla en la decisión tomada por el juez, que es algo que viene con ciertos elementos de confirmación para que se actúe una medida cautelar tan grave como puede ser un allanamiento. Claro, porque hay que recordar esto, no solamente están las declaraciones de las constructoras o representantes de las constructoras brasileñas, sino que en este caso hay la versión de un colaborador eficaz que, según escuchábamos a la defensa del señor Luna Gálvez, señalaban que era el propio Martín Bustamante, el que estaba, digamos, allanándose a todas estas investigaciones, un hombre muy cercano a Luis Castañeda Locio, y él lo que decía es que efectivamente ambas constructoras aportaron a la campaña de Castañeda para beneficiarse en algunas obras. ¿Ante qué tipo de delito estaríamos? Porque nuevamente entramos a este debate que hemos tenido en los últimos años, si esto es financiamiento no declarado a partidos políticos de parte de dos constructoras, estamos ante un caso de lavado de activos. ¿De qué estamos hablando en este caso? Estamos ante el típico debate, tú bien lo has dicho, ahora que hay una nueva ley de financiación ilegal de partidos políticos en torno a si se debe aplicar la nueva ley o la vieja ley, que es la de lavado de activos, que todavía sigue vigente. Entonces, al final es un debate que lamentablemente no está cerrado, es un debate que al contrario, desde mi punto de vista, se ha afianzado con la vigencia de esta nueva ley, porque los congresistas, al aprobar la ley de financiación ilegal, han sembrado dos elementos de similitud con el lavado que generan confusión. Por un lado, el origen prohibido, origen ilegal, y por otro lado el conocimiento de ese origen ilegal. Entonces, el señor Castañeda se va a defender diciendo seguramente que
recién esto es delito a partir del 2019, antes no era delito, o en el peor de los casos, lo que va a decir es que se me aplica la nueva ley. Y vamos a discutir con la nueva ley que tiene penas mucho más rebajadas, mucho más laxas. Creo que esa va a ser la línea de argumentación y es un típico tema que va a terminar en la Corte Suprema. Sin embargo, en el caso del señor Castañeda hay un elemento adicional como en el caso Villarán. El caso Keiko, por ejemplo, es un caso de quien nunca fue funcionaria pública, pero en el caso Villarán, el caso Humala o el caso del señor Castañeda fueron luego autoridad. Estamos hablando de financiamientos de campaña de quien luego se convirtió en un funcionario público y el hilo que sigue la Fiscalía en todos estos casos es establecer si además de haber recibido plata como candidato, recibieron plata como funcionarios, que en el caso de la señora Villarán era más complicado porque ella era una campaña de reelección, con lo cual ella al haber recibido plata supuestamente era ya una funcionaria pública. Bueno, y eso nos pone en el escenario ya no de lavado, sino corrupción. Corrupción. Pero en este caso hay un tema interesante porque en todo este juego y en todo este escenario entra el señor José Luna Gálvez, un hombre que en su momento fue muy cercano a Luis Castañeda Locio, al punto de que el señor Luna Gálvez, era el secretario general del Partido Solidaridad Nacional y además era el jefe de campaña de esa campaña para el sillón municipal. Y según la Unidad de Inteligencia Financiera, que es lo que ha revelado ahora también IDL, Castañeda Locio recibió entre el 2011 y el 2016 ingresos por parte de la Telesub, la Universidad del señor José Luna Gálvez. ¿A qué voy con esto? Que el círculo que entiendo está tratando de trazar la Fiscalía es que las constructoras dieron financiamiento, a través, se lo dieron al señor Martín Bustamante, él se lo dio, según la declaración del colaborador eficaz, a Pepe Luna, José Luna Gálvez, y la Telesub le dio ingresos a Luis Castañeda Locios entre el 2011 y 2016. Claro. Por 1.800.000 soles. Dado ese círculo que está trazando la Fiscalía, ¿eso constituiría como lavado de activos, dado que hay un beneficio que ha recibido el exalcalde? Claro, si estamos hablando de dineros que habría recibido el señor Castañeda a través de esta universidad, durante el momento en el cual él era funcionario público, hasta el 2010, recordemos que fue alcalde en el periodo 2002-2010 y luego retomó la alcaldía en el 2015. Entonces estaríamos hablando ya de hechos de corrupción, que el hecho de haberse utilizado canales diferentes para recibir el dinero, manejarlos y aparentar ciertas asesorías para pagarle esa suma, ya estaríamos ante un escenario ahora sí muy claro de lavado de activos. Pero siempre bajo la hipótesis de que ya no es plata de campaña, sino plata que se ha recibido durante la gestión pública, que es un tema mucho más complicado. Entonces, si la Fiscalía logra atar estas recepciones de dinero con procesos licitatorios, contratos, negociaciones que han habido con estas empresas durante la gestión municipal, el señor Luna Gálvez, la universidad que preside, estarían involucrados dentro de lo que es un círculo de lavado donde el beneficiario final sería el señor Castañeda. Esa es la hipótesis que puede estar manejando la Fiscalía. Antes de entrar a la responsabilidad ya del señor Luna Gálvez y a la Telesub, quería cerrar el círculo con Castañeda, porque además la información que hemos podido conocer, ¿no?, que se ha publicado de la Fiscalía, de la tesis fiscal, es que se benefició a estas empresas, a ambas empresas, en proyectos muy específicos, ¿no?, como la línea amarilla, la adenda 2 de la línea amarilla, que claramente beneficia a la constructora OAS en perjuicio de la ciudadanía. Esto es una realidad. Y también la constructora Odebrecht. Es decir, concretamente se ha identificado un beneficio para las constructoras, ¿no? Y además tenemos esos ingresos que he ido recibiendo hasta el 2016. Claro, hay un periodo de tiempo en el que era funcionario recibía esta plata, 14 al 16, ¿no? Y claro, estos contratos que estaban de por medio, claro. Deme un segundito, doctor Caro, vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, justamente sobre esta investigación que se le sigue a el exalcalde de Lima, su antecesor, Luis Castañeda Locio. Mira, que la justicia tiene que hacer su trabajo profundamente y hacer lo que le corresponde. Y si esto es lo que le corresponde, tiene que seguir adelante. Pero el alcalde de Lima también el exalcalde de Lima tiene varias investigaciones, ¿no?, por el tema de las obras que ha realizado en su gestión. Sí, sin duda, tiene varias cosas que no ha dejado claramente bien y son herencias pesadas, pero como ya lo he dicho en más de una oportunidad, nosotros como sucesores de esa gestión no podemos decir, no vamos a sanear esto, tenemos que tener la capacidad suficiente para sanear y darle a los ciudadanos todo lo que los ciudadanos se merecen.
Bueno, ya estamos en esta mesa de análisis con la periodista Karina Novoa para que también nos ayude a explicar y entender un poquito más esta enmarullada situación específica de Luis Castañeda Locio, el exalcalde de Lima, porque hay obras, digamos, que afectan a todos los ciudadanos, donde evidentemente hemos visto que ha habido una sobredimensión de los precios, de las tarifas, y que se han traducido en peajes más caros para los limeños. Karina, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y en principio, me gustaría que tú nos expliques un poco sobre qué obras, ¿no? Y la relación, digamos, de las obras beneficiadas, tanto para Odebrecht como para OAS, en el caso de Luis Castañeda Locio. Vamos a empezar con el tema de OAS y Luis Castañeda Locio. Lo que hemos visto es que de a pocos, igual que sucedió con Susana Villarán, se comienza a conocer cuál es la dimensión de la corrupción y cuánto dinero recibieron para las campañas, y también como coima, ¿no? Porque en el tema de Susana Villarán está clarísimo. Sí. En el tema de Luis Castañeda Locio, poco a poco estamos viendo primero 100.000, luego casi 300.000, ahora la unidad de inteligencia financiera dice 1.700.000 y tantos mil. Nosotros en Panorama sacamos un reportaje en uno de los interrogatorios en Brasil de Piñeiro, en una conversación informal, porque no quedó sentada en actas, pero de muy buena fuente, desde Brasil, y yo hice el reportaje. Se nos decía que Línea Amarilla había costado desde la firma. ¿Y quién lo firmó? Lo firmó Luis Castañeda Locio. ¿Cuándo? El 2009. Era una obra que costaba muchísimo y que se vendió al triple, es decir, como 600.000 y se vendió como a 1.500 o 1.600 millones de dólares. Entonces, ¿qué era lo que nos decían nuestros informantes, ¿no? De primerísimo nivel. Nos dijeron que, tal cual como el Club de la Construcción, se había cobrado un porcentaje del 3% por Línea Amarilla. ¿3% para quién? 3% para la autoridad, para Luis Castañeda Locio, 17 millones de dólares. ¿Qué era lo que nos explicaron? Nos explicaron que Piñeiro, él vino a firmar Línea Amarilla. Sí, claro. Él solamente, todos los vimos en televisión, él solamente se codeaba no con funcionarios de medio nivel, sino con Nadine Heredia, con Ollantumala, con Luis Castañeda. Para hacer un paréntesis ahí, porque lo que dice la Fiscalía en este momento es que OAS habría aportado a la campaña de Luis Castañeda Locio en el 2014 $480.000 que se entregaron en 3 armadas al señor Martín Bustamante, y que luego esto se lo entregó a José Luna Gálvez. Eso es aparte de lo que ustedes pudieron, lo que obtener, que sería esta coima de 17 millones de dólares. Mira, todo está interrelacionado y va a cuentagotas. Todo se va a conocer, todo se va a saber, como se supo en su momento con Susana Villarán. Lo que a nosotros los informantes nos dijeron es que se había pagado 3% del valor total de la obra por la firma, y la firma lo hicieron en la gestión de Luis Castañeda Locio. Fue 17 millones de dólares. ¿Por qué ahora esto tiene relevancia? Porque según la hipótesis fiscal, el lavado de activos viene por Telesub, y la gente de Telesub dice, pero ¿cómo es posible que sea desde que nosotros tenemos un contrato a partir del 2011 y esto recién empieza el 2014? Entonces ahí ya comienza a cruzarse los abonos, las fechas, de dónde salió esa plata desde el 2011. Había coima desde antes, los doleiros hablan también de un tiempo predeterminado, y como sabemos, ni OAS ni Odebrecht firmaban nada sin antes pedir o dar
o exigir coimas. Ahora, doctor Caro, ¿cuán complicada va a ser la situación para la Telesub en la medida que está siendo investigada, es parte de esta investigación, y lo que ha identificado lo mencionaba, ¿no? Del 2011 al 2016, aportes de baja cuantía para Luis Castañeda Locio, argumentando que él era director de un programa de posgrado que habían creado en la Telesub y que le entregaban más o menos más de 30.000 soles mensuales, entiendo. Pero ¿cuán fácil va a ser en principio para la Fiscalía probar esto, de que eso constituía una especie de lavado de activos? Claro. Si el señor Castañeda, como se sabe, ha sido funcionario público del 2002 al 2010, ya han habido contratos de estas dos empresas en ese periodo que han sido celebrados, renovados, ampliados con sumas de dinero, la Fiscalía puede manejar como hipótesis que ese dinero proviene de esa gestión, 2002 al 2010, y que, digamos, estas sumas que habría recibido el señor Castañeda entre el 2011 y el 2016 son sumas que tienen en parte origen en esa gestión y en parte origen en la gestión del 2014, a propósito de los datos que nos aporta acá Karina. En ese contexto, para la Telesur la situación es muy complicada, porque ellos van a tener que acreditar con un estándar que es más o menos el que aplica la SUNAT, la realidad de esas operaciones. Bueno, el señor Castañeda era director del programa, ¿cuál era su trabajo? No, que él era el director y en la web estaba. Sí, pero ¿cuáles son las evidencias de su gestión? Tenía un correo electrónico, hizo informes, gestionó cursos, dio charlas, dio conferencias al estilo de García. Es decir, va a tener que acreditar la realidad del servicio, porque la SUNAT cuando establece que un servicio no es real, dice que es una factura o un pago fraudulento. Doctor Caro, deme solamente un segundo porque estamos ya en la línea con el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado del señor José Luna Gálvez para estas investigaciones que se le siguen. Doctor Pérez Arroyo, muy buenas noches, gracias por comunicarse con quien tiene la razón. En principio, lo que se ha conocido tras los allanamientos a la casa de Luis Castañeda Locio, del señor José Luna Gálvez y de la Telesub, es que digamos, les está investigando por lavado de activos. Un colaborador eficaz ha dicho que el señor José Luna Gálvez recibió en 3 armadas dinero tanto de la constructora brasileña OAS como de Odebrecht y en los locales de la Telesub. Amigo, estoy ya en otro set de grabación. Se demoraron bastante en la conexión. Llámeme, por favor, en 15 minutos. Perfecto, parece que no está con tiempo el doctor Pérez Arroyo para contestar. Imagino que es complicado para él también contestar este tipo de cosas, dadas las serias acusaciones que tiene al frente su cliente, ¿no? El señor Luna Gálvez. ¿Cuál va a ser la situación de la Telesub en este momento también, al ser una institución ya privada y una universidad? En ese contexto, como decía, la Fiscalía le va a pedir la acreditación de los servicios que efectivamente habría dado el señor Castañeda. Ya debería haber una lista de alumnos, ¿no? Claro, a mí me dictó clases. Sí, claro, si el servicio está bajo cuestionamiento, la Fiscalía podría asumir la hipótesis de que estos pagos han sido pagos sin justificación y eso le otorgaría un indicio de lavado de activos para efectos de la investigación propiamente fiscal. En ese contexto, no solamente el señor Luna Gálvez, sino incluso la universidad podría ser incorporada como sujeto de investigación y podría sufrir una serie de consecuencias durante el proceso de embargos, eventualmente la llamada consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Penal. Recordemos que al Partido Nacionalista, por ejemplo, se le solicitó el cierre de disolución. Podría pasar que si la Fiscalía está convencida que la Telesub se ha dejado usar para efectos de lavado de activos, podrían pedir también su disolución o liquidación en caso hubiera una acusación más adelante. Son las consecuencias que hay cuando se utiliza una empresa para estos fines. Bueno, sumamente complicado, ¿no? Y además de la participación, y a mí me gustaría, Karina, que nos cuentes un poco de las investigaciones que ustedes realizaron, la participación del señor José Luna Gálvez, un hombre sumamente cercano a Solidaridad Nacional, al punto que fue congresista de la República por este partido. Así es, ellos fueron cercanos hasta que hubo una serie de complicaciones que el mismo colaborador ha contado ahora por cuestiones de dinero. Pero sí, era claro que él era el que ponía la plata, ¿no? La persona que ayudaba a solventar las campañas de Luis Castañeda Locio. Y ahora se entrecruza pues con este dinero corrupto que viene de las dos empresas que ya sabemos cómo actúan, ¿no? Es decir, Luis Castañeda Locio la tiene complicada porque no es que estamos descubriendo cómo actúa Odebrecht y OAS, sino que ya tiene un modus operandi. Es decir, ellos lo hacen para ocultar, el dinero lo dan, como en el caso de Nadine Heredia, en la mano, o hay lavado de activos, hay toda una ruta del dinero, no hacen nada sin sobornar. Entonces, ¿por qué una de las
preguntas básicas es ¿por qué Luis Castañeda Locio no habría recibido ninguna coima de la obra más grande que ha habido en Lima, que es Línea Amarilla? ¿Por qué él no y Susana Villarán sí? Y está el caso, uno es OAS, ¿no? La brasileña OAS, pero también está el caso de Odebrecht, porque según... Rutas de Lima. Rutas de Lima, ¿no es cierto? Y ahí también me gustaría que nos des un poco de detalles, porque según la Fiscalía, Castañeda Locio había recibido $480.000 de OAS y $500.000 de la constructora brasileña Odebrecht. Y ahí está, entiendo, Rutas de Lima, que afectó justamente tanto a Castañeda como a Susana Villarán. Rutas de Lima es una obra que se licitó durante el gobierno de Susana Villarán, pero que estas dos empresas siempre lo que pretendían era mantener el estatus, estar en tranquilidad, no que nadie los molestara. Entonces, por eso se metían la mano al bolsillo y daban la plata. Lo que querían era en tranquilidad, lo que querían era que Luis Castañeda lo siguiera dejando cobrar tranquilamente el peaje que todos nosotros pagamos y que es altísimo y que todavía, bueno, seguimos sufriéndolo. Pero curioso, no sé qué les parece el monto de las coimas, ¿no? De los financiamientos a los partidos, porque a Susana Villarán, Odebrecht, según la declaración de Barata, le entregó $3 millones para la campaña de ese entonces y a Castañeda solo $500.000, ¿no? Por eso yo digo que viene más, y por eso hacía referencia a la nota que habíamos sacado con información de adentro, porque es muy desigual, ¿no? Y en realidad las obras son grandes y llenas de dinero y llenas de adendas en las dos gestiones. Ahora, ¿cuál podría ser el futuro legal de Luis Castañeda Locio, del señor José Luna Gálvez y los otros investigados en este caso? Digamos, siguiendo lo que hemos visto en los últimos meses con otros líderes políticos, con la misma Susana Villarán, que se encuentra detenida, y lo que estamos viendo en general en el país en los últimos años, doctor Caro. Claro, acá la hipótesis que se tiene ya con el señor Castañeda, como decía al principio, y además tomando en cuenta la información periodística, no es solamente por tema de financiación ilegal o lavado de activos, sino por temas eventualmente de corrupción, ¿no? Si la Fiscalía logra hacer ese match, corrupción y lavado de activos, entonces la situación es complicada porque vamos a estar ante un proceso que necesariamente va a terminar en un juicio oral. Todos los abogados quisiéramos que los procesos terminen en la etapa preliminar o preparatoria, pero un caso así, donde hay tanta contradicción, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, hay testigos, hay dineros de por medio, son casos que se definen finalmente en un juicio oral, y para eso vamos a esperar bastante tiempo. Recordemos que una preliminar puede durar 36 meses, sí, claro. Una preparatoria 36 más, ahí ya van 6 años, proceso de acusación fiscal, saneamiento mínimo 1 año, con lo cual un juicio oral para el caso del señor Castañeda podríamos estarlo viendo en 5, 6 o 7 años. Pero digamos, dados los indicios que hay hasta el momento, las declaraciones de las brasileñas, del colaborador eficaz que se sospecha es el señor Martín Bustamante, dado todo ese escenario, ¿la Fiscalía podría estar pidiendo en los siguientes días o semanas la prisión preventiva para Luis Castañeda Locio? Conforme al estándar que la Fiscalía ha manejado hasta el día de hoy, podría hacerlo. Pero a lo que se va a enfrentar es al estándar que ha fijado la Corte Suprema. Recordemos que hay un acuerdo plenario número 1/2019 sobre prisión preventiva, donde la Fiscalía, digamos, no ha tenido el eco suficiente en la Corte Suprema, y la Corte Suprema ha dicho que el tema clave para la prisión preventiva es el peligro procesal. Por ese motivo todos nos preguntamos por qué esta señora que ha atropellado en la Javier Prado está libre. Bueno, una justificación formal, más allá del tema de fondo, de quién es ella o cómo fue el hecho, tan grave fue, es el tema del peligro procesal. Entonces, si no se demuestra en un caso concreto que hay un peligro de fuga o peligro de entorpecer o obstruir la justicia, si por ejemplo que el señor Castañeda hubiera querido presionar testigos, comprar testigos, como se discute en el caso Fujimori, entonces un pedido de prisión preventiva podría no prosperar conforme ese nuevo estándar, que para no es tan nuevo, es el estándar que siempre manejó la Corte Suprema, pero que ha ratificado en este acuerdo plenario. Ahora, pero Karina, ¿tú crees que pese, digamos, sobre la decisión o un eventual pedido de la Fiscalía de prisión preventiva, tanto para Castañeda, para el señor José Luna Gálvez, el hecho de que Luna Gálvez era un actor
clave en toda esta otra maraña que tiene que ver con los cuellos blancos del puerto, que la Telesub tenía, digamos, ya a sus miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cree que eso se ha tomado en cuenta en un eventual pedido? Yo creo que son investigaciones que caminan por cuerdas separadas. Lo que sí me parece es que en algún momento se criticó, gran parte de la población lo hizo también, porque al comienzo el equipo especial era bravo, qué bueno que hacemos justicia, pero después ya se vio un exceso para alguna parte de la población de las prisiones efectivas, ¿no? De las prisiones preliminares. Entonces, con este nuevo planteamiento van a tener, creo yo, que el beneficiado va a ser Luna y Castañeda, porque van a tener que certificar que hay obstrucción, ¿no? Mientras que no haya, no lo van a meter a la cárcel, ¿no? Por lo menos por lo que ha dicho la plenaria. Claro, entonces, conforme al plenario, el tema de la prueba suficiente, que en este caso, digamos, es una prueba importante, elevada, no es razón suficiente para una prisión preventiva. O sea, requiere probar el peligro de fuga o el peligro de obstrucción a la justicia. Pero Luis Castañeda podría, digamos, convertirse en colaborador eficaz, o dado su rol que jugó en todo esto, está impedido. No, recordemos que hubo una modificación legal en la época de Humala. Todo el mundo dice para, digamos, favorecer a Castañeda Locio, perdón, el otro, al primo, ¿no? Martín Belaúnde, perdón. Belaúnde, sí. Claro, donde se estableció que incluso siendo un cabecilla de una organización presuntamente criminal, uno puede acogerse a la colaboración eficaz. Entonces, el señor Castañeda, si delatara hechos importantes de otros funcionarios públicos, podría convertirse en un colaborador eficaz. O sea, la ley ya no le niega en estos días esa posibilidad, pero va a ser muy difícil porque era la cabeza edil, ¿no? Pues tendría que hablar de otros funcionarios, ministros, un presidente de la República. ¿A quién más va a echar? Claro, A nadie más. ¿no? ¿Quiénes están arriba? Es muy difícil, ¿no? Cambiemos de tema.